Bienvenidos a Estrategia Televisión. Vídeo interesantísimo el que vamos a estrenar esta noche al menos en España, de cómo sería una guerra aeroterrestre entre Perú y Chile. Antes de empezar a desarrollar la temática de este vídeo, que queden dos cosas muy claras. La primera de ellas, este vídeo solo tiene una intención informativa, una intención didáctica, doctrinal. No hay ningún tipo de intención adicional. Y la segunda de ella, para los nacionalistas de ambos países o de cualquier otra nación. Lo que tú digas me importa un pimiento. Este canal es un canal serio. Si hay algo de lo que yo digo que no te gusta, el problema le tiene usted, no le tengo yo. Pero a mí no venga a calentarme la cabeza porque tú tardas 5 minutos en escribir tu chorrada y yo 5 segundos en borrarla. Bien, vamos con ello. ¿Cómo sería una guerra aeroterrestre entre Perú y Chile? Digo aeroterrestre y no hablo nada de un aspecto naval, en primer lugar porque ambas escuadras están muy igualadas y en segundo lugar porque ambas escuadras estarían siempre sujetas a la decisión de la aviación. Ni la Armada chilena ni la Armada peruana tienen en primer lugar los medios y las capacidades, pero en segundo lugar la necesidad operativa de meterse 2000 kilómetros dentro del Océano Pacífico y empezar a luchar entre ellas como si esto fuese la batalla de Midway o la batalla de cualquier otra guerra aeronaval, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a centrarnos fundamentalmente en lo que sería decisivo, que sería el enfrentamiento aeroterrestre. Lo primero que tenemos que hacer obviamente es mirar el mapa y ver dónde se va a producir ese enfrentamiento. Y como podéis ver, la frontera entre Perú y Chile no es demasiado grande. Y a un lado, al oeste, tienen el mar, el océano, y al este está otra nación. Bien, vamos a suponer que el resto de naciones se declaran neutrales porque si no al final aquí esto se complicaría muchísimo y nos iríamos a un vídeo de 4 días. Entonces vamos a suponer que en este caso todas las demás naciones están neutrales. Ninguna movería un solo dedo. Esto empezando por la propia Bolivia, que es en este caso desde un punto de vista geográfico la más implicada. Por lo tanto, la guerra se realizaría a lo largo y ancho de la frontera chileno-peruana. Antes de que empezasen los tiros, antes de llegar a los enfrentamientos terrestres y antes de entrar a valorar las capacidades de cada uno, tenemos que tener presente que lo primero que intervendrían serían las fuerzas aéreas. Esto es básico, tanto la Fuerza Aérea Peruana como la Fuerza Aérea Chilena. Bien, no es tan sencillo decir cuál de los dos países tiene mejor fuerza aérea o cuál de los dos países tiene más capacidades de luchar y de sus aviones ser mejores que el otro. Hay que saber ver un entramado global. En primer lugar, en el caso de Chile y en el caso también de Perú, su defensa antiaérea no es nada del otro mundo. Un par de batallones muy concretos, con ciertas capacidades, ahora hablaremos cada una de ellas, pero sin mayor pretensiones. Afortunadamente para ambos países tampoco hay mucho que cubrir, ya que estamos hablando de una frontera relativamente pequeña, relativamente estrecha, con lo cual desplegar a ambos lados de la frontera con cierta profundidad, la profundidad en este caso en defensiva, es decir, alejarla a 50-100 kilómetros de la frontera, baterías antiaéreas, sería algo lógico y suficiente para cubrir el frente, ya que este, como he dicho, es un frente muy estrecho. En este aspecto, Chile dispone de unas capacidades antiaéreas mejores que la de Perú, fundamentalmente en lo que respecta a los misiles NASAMS. Esto es lo primero que hay que hablar. Respecto a Perú, bueno, la situación del ejército peruano en este aspecto técnicamente es un poquito mejor, pero en el fondo no lo es. ¿Por qué? Por un motivo muy simple. La defensa antiaérea de Perú, ahora mismo, más allá de cañones y demás, descansa fundamentalmente en los S-125 Neva, también conocido como Pechora. Este es un misil tierra-aire de origen soviético, es un misil bastante antiguo, menos capaz que el NASAMS y en lo que las capacidades que le daría a la hora de enfrentarse a los cazabombarderos chilenos, pues digamos que no serían las mejores, que no serían las más capaces. De hecho, podrían dar mucha mejor cobertura los NASAMS que los S-125. Eso sí, hay que tener presente que en este aspecto, en el aspecto de los S-125, estamos hablando de que Perú tiene un número bastante importante, más importante que el NASAMS, con lo cual sí que podría tejer una barrera antiaérea un poquito más efectiva.
pero, como ya he dicho, de una calidad muchísimo menor. A eso Perú tendría que añadirle pues misiles antiaéreos portátiles, como son el caso del Ingra o del Stella, también de origen soviético, y cañones automáticos, desde cañones automáticos de 40 mm Bofors hasta los ZU-23 y los autopropulsados Shilka. ¿Qué pasa con la aviación de combate? Bueno, la aviación de combate simplemente no hay color. Perú como mucho podría disponer, sobre el papel, Perú ahora mismo tiene 11 cazabombarderos Mirage 2000, sobre el papel Chile tiene entre 11 y 13, hay diversas fuentes, cazabombardero F-5 y 46 F-16. Lo primero que hay que hacer es ir con la verdad por delante y señores, ni Perú tiene 11 ni Chile tiene 56-57 cazas. De los 11 peruanos, no sé cuántos estarán en condiciones realmente de volar y prácticamente quitando de la FAB nadie lo sabe, pero muy probablemente no sean los 11. Respecto a Chile, los F-5 sí están en condiciones de vuelo todos ellos, según las informaciones más precisas que hay. Respecto a los F-16, no. De los 10 F-16 Block 50, que son los más avanzados, ahora mismo 2 de ellos no están en condiciones de capacidad real de volar. Y respecto a los otros 36 F-16 de segunda mano, los MLU, aproximadamente sobre un 30% de ellos ahora mismo no están en condiciones de poder volar. Con lo cual, a Perú podemos decir que tiene 6-7 cazas, con un poco de suerte, y Chile podrá tener ahora mismo pues unos 40 cazas operativos. La diferencia numérica a favor de Chile es muy amplia, con lo cual aquí Chile tendría una gran ventaja. Si a eso le unimos que el F-16 Block 50 es mejor que el Mirage y que tiene muy poquitos Mirage 2000 Perú, que los MiG-29 ya han sido dados de baja si no están en condiciones de seguir volando, aparte que en el momento que estuvieron de baja quedaban, no sé si eran 2 o 3 exactamente operativos los que quedarían. Y añadimos que Chile tiene aviones de alerta temprana, tiene 2 Sentry, la situación sería extremadamente difícil y complicada para Perú. Chile podría desplegar la mayor parte del tiempo, al menos una vez al día, su Sentry, podría estar controlando aproximadamente durante un tercio de las horas del día todo el espacio aéreo. Esto porque el Sentry también tiene capacidades de mando aéreo y por tanto dirigir la batalla terrestre le daría a Perú unas grandísimas capacidades y a través de la propia guerra electrónica posibilitaría que incluso los F-16 pudiesen atacar a los S-125, que es ahora mismo la mejor defensa que tiene Perú en este aspecto, mucho más allá de sus pocos Mirage 2000. Por lo tanto, tenemos que más o menos, aunque se diese muy mal a Chile, más o menos a la semana de guerra, Perú se habría quedado sin capacidad de defensa aérea. Podría lanzar de vez en cuando algún misil antiaéreo, pero poco más. Y el dominio aéreo, no la supremacía, pero sí el dominio aéreo total sobre la zona de operaciones, que sería la zona fronteriza, Chile lo tendría garantizado. Muy mal lo tendría que hacer los chilenos, pero rematadamente mal, para no conseguir la superioridad aérea. Creo que tranquilamente en 990 de cada 100 escenarios posibles Chile la tendría. Vamos con la batalla terrestre. ¿Qué pasaría con la batalla terrestre? Bueno, ya sabéis, y lo he dicho muchas veces en este canal, que es absurdo comparar tanque con tanque, blindado con blindado o pieza de artillería con pieza de artillería y que hay que operar en un conjunto. Dentro de este conjunto, ¿cuál es la realidad de Chile y cuál es la realidad de Perú? Pues la realidad es que en primer lugar ambos ejércitos tienen material bastante antiguo, no hay grandes armas modernas y en segundo lugar ambos ejércitos tendrían problemas logísticos serios debido a una gran cantidad de sistemas diferentes para una misma misión. Si analizamos el ejército chileno, pues nos vamos a encontrar que fundamentalmente lo que es la base de sus fuerzas terrestres, lo que es la base de sus capacidades terrestres, se da fundamentalmente en carros de combate Leopard 2A4. En estos Leopard 2A4, de los cuales Chile opera aproximadamente unos 180, en concreto se adquirieron 186, se unirían carros de combate Leopard 1, de los cuales inicialmente se adquirieron aproximadamente unos 200 tanques. Actualmente operativo quedan muchos menos. Leopard 1, un tanque de museo, y el Leopard 2, un tanque bastante antiguo. Ambos tanques no son nada modernos
y realmente no representan unas grandes capacidades operativas. A estos tanques habría que añadirle vehículos M113 y lo más quizás reseñable serían los vehículos Marder, de los que también se adquirieron junto con los tanques, que se adquirieron pues aproximadamente unos 180 ahora mismo lo que tienen operativo, más o menos. El resto pues vehículos de ruedas, el Mo1 Piraña, y prácticamente nada más. Esto a Chile de facto, ¿qué le da? A Chile le daría de facto para formar una división acorazada entre todos los medios. ¿Esto es suficiente? ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Bueno, pues si la situación de Chile es que su material es material muy antiguo, la situación de Perú es todavía peor. Perú dispone de, sobre el papel, 280 T-54, T-55, ya os digo yo que si la mitad de ellos están operativos me doy con un canto en los dientes, y el resto pues es una amalgama de vehículos como el AMX-13, muy antiguo, los M113 ya he hablado de ellos, vehículos blindados tipo LAP-2 o Fiat 6614, en fin, cosas muy antiguas, incluso alguno de ellos incluso proveniente de la Segunda Guerra Mundial, como el que estáis viendo, el M8 que estáis viendo en vuestras pantallas. Si Chile tiene material antiguo, Perú prácticamente tiene material casi de hace un siglo en algunos aspectos, casi. Entonces la realidad, como veis, es una realidad bastante compleja. Por supuesto que de nada vale hablar de medios terrestres si no tenemos presente la artillería, así que vamos a mirar la artillería. ¿Cómo está Chile de artillería? Bueno, pues con nada del otro mundo, fundamentalmente cañones de 105 milímetros, como el M101 y el Otto Melara M156, y piezas más capaces, Soltan M71 de 155 milímetros. ¿Y Perú? Bueno, pues la artillería peruana es un quiero y no puedo. Es un quiero y no puedo, básicamente formada por algunos obuses M109 estadounidenses, los ya archiconocidos, y el resto pues los mismos obuses italianos, los M56, los M101 y algunos modelos soviéticos y yugoslavos como los Yugo-Import M56, el D30 de 122 milímetros o el M114 de 155 milímetros de origen estadounidense. Como veis, son piezas de muy distinto calibre, distinta procedencia y muy antiguas, y que pues muy pocas o con mucho la mitad de ella quizá pudiese estar operativa, poco más. Vehículos y artillería, lo fundamental. Ante este desglose, ya hemos hablado del aspecto aéreo, vamos a hablar del aspecto terrestre. Como veis, aquí Chile tendría una ventaja importante. El material de Chile es menos antiguo, porque no se puede hablar de material moderno en ningún caso, menos antiguo, y no solamente el material de Chile es menos antiguo, sino que el material de Chile está mejor pensado, mejor capacitado. Por ejemplo, aunque sea un material antiguo, pero Chile puede combinar el Leopard 2A4 con el Marder, con lo cual tiene medios para realizar operaciones envolventes, operaciones de rotura de frente, de concentración de las capacidades militares en un mismo objetivo, que Perú no tiene, porque aunque tuviese operativos todos los tanques, o al menos la mitad de los T-54-55, más allá de que son sistemas de armas muy vetustos, muy vetustos, tampoco tiene esos medios de cadenas para poder acompañarlo, con lo cual Perú no es que tenga medios antiguos, sino que además no tiene las capacidades reales de realizar una guerra de maniobra. Básicamente Perú lo que se dedicaría a hacer sería intentar defender el frente, intentar defender la frontera y buscar, apoyándose en accidentes del terreno, apoyándose en el valor de la naturaleza, en el valor de la geografía, intentar aguantar cualquier embestida chilena. Esta es la realidad de ambos países. Explicadas las capacidades de cada uno y teniendo presente que no hay mucho más en este aspecto de lo que poder hablar, ¿de acuerdo? Nos tenemos que centrar ahora en el aspecto logístico, en el aspecto operativo. Ninguno de los ejércitos tiene medio logístico, camiones y demás para abastecer a larga distancia a sus tropas. Tienen lo justo y necesario para irse de maniobras. Y la aviación, bueno, Chile cuenta con algunos aviones ya muy antiguos
DHC-6, 4 C-130 Hércules y algunos aviones de caza entre el C-212 y poco más. A esto hay que añadirle sus helicópteros, que tienen 13 UH-1, luego los 206 y 7 unidades del Black Hawk, aparte de unos 16 412. Como veis, no es gran cosa, sobre todo quizá lo más destacables sean los Black Hawk. ¿Y cómo está Perú en este tema? ¿Cómo está Perú en el tema de aviación? Bueno, Perú tiene una aviación de ejército bastante importante de aviones de ala fija, aunque muchos de ellos encuadrables dentro de la dinámica de avioneta o avión ligero, con distintas utilidades, fundamentalmente medevac y transporte ligero. Y respecto al tema de los helicópteros, aunque Perú distribuye sus helicópteros entre el ejército de tierra y su ejército del aire, su fuerza aérea, básicamente los helicópteros que tienen fundamentalmente los más importantes son de origen soviético. Los Mi-17, Mi-171 y Mi-8, que entre ambos en teoría deberían tener unas 40 unidades, con el tema logístico a ver cuántas están operativas. Mi-26, que serían de muchísima utilidad, ninguno de ellos está operativo, eso ya lo aseguro yo. Y luego sí es cierto que en este aspecto tienen algunos helicópteros de ataque, Mi-24, Mi-35, que también habría que ver cuál está operativo, pero que estos helicópteros pueden ser muy útiles. Aunque aquí el tema de los helicópteros no va a cambiar mucho a batalla, porque en primer lugar, como veis, no hay número suficiente ni siquiera para realizar operaciones aerotransportadas. Con mucho podría utilizarse para dar golpes de mano, pero no hay capacidad de helicópteros para poder infiltrarse 200-300 kilómetros tras la línea enemiga, porque para empezar ni siquiera hay forma de poder escoltar a esos helicópteros. Chile, porque no tiene helicóptero de ataque, por tanto no puede hacer absolutamente nada. Y Perú, porque suponiendo que los que tiene estén operativos, o la mayor parte de ellos estén operativos, ¿qué van a poder hacer? Pues muy poquito porque no van a tener supremacía aérea, por lo tanto esos helicópteros van a estar a merced de los F-5 y F-16 chilenos, con lo cual, aunque Perú, tanto por la capacidad de carga del Mi-17 como por disponer de helicóptero de ataque en este aspecto está mejor que Chile, no va a poder operar de forma contundente y no va a poder realizar maniobras importantes. En primer lugar, porque el número no es muy elevado, pero lo peor de todo es porque no van a tener superioridad aérea. Por lo tanto, sus helicópteros van a estar a merced no solamente de artillería antiaérea chilena, que no va a poder ser anulada como si la peruana, sino que además van a estar a merced de la Fuerza Aérea chilena. Y en el tema de la artillería lanzacohetes, ambos países disponen de ellas, pero en unas cantidades no lo suficientemente grandes para poder marcar una diferencia importante, sino que actuaría como la artillería remolcada y la artillería ATP de 155-130 milímetros, apoyando las maniobras, apoyando a las tropas terrestres y realizando barridos, bombardeos de posiciones enemigas y misiones defensivas, como por ejemplo establecer cortinas de fuego, establecer esa barrera de fuego para el avance de las tropas enemigas. Hasta aquí la primera parte del vídeo, hasta aquí os he explicado qué es lo que dispone cada país y hasta aquí os he explicado cómo podrían utilizarlo. Y ahora vamos a ir con la segunda parte del vídeo, que es cómo sería este enfrentamiento. Y aquí vamos a ir hasta el final de la guerra, casi hasta el Tratado de Paz, ¿de acuerdo? Eso no vamos a hablar porque eso es un tema político. Pues vamos con la segunda parte del vídeo. ¿Cómo se desarrollarían las operaciones militares entre Chile y Perú? Bueno, me vais a permitir que recuerde una frase del mariscal de campo prusiano Moltke, que dijo que el mejor plan de batalla duraba los 5 primeros minutos de la misma. Tú puedes ir a una guerra y encontrarte múltiples sorpresas. Todos pensábamos, en mayor o menor medida, yo también, que Rusia conquistaría Ucrania. De hecho, mi valoración era básicamente que Ucrania cediese todo el este del país, hasta el principal río que corta el país, que le parte por la mitad en dos, y ahí resistir y utilizar ese río como franja defensiva y centrarse en Kiev. Los ucranianos plantearon la defensa muchísimo más allá y el fracaso absoluto, en primer lugar de las tropas rusas y en segundo lugar de su armamento, ha permitido que al final Ucrania ha acabado invadiendo Rusia, que esto ya no tiene ni pie ni cabeza y demuestra que Rusia es un chiste de país desde un punto de vista militar y que sus soldados no valen para nada, y su armamento para lo mismo. Por lo tanto, aquí intentar adivinar sería algo parecido, ¿de acuerdo? Nos podemos llevar sorpresas, pero en base a la realidad de los dos países, este enfrentamiento se produciría de la siguiente manera. Estaríamos básicamente hablando
de 3, 4, 5 semanas de guerra. No os penséis que van a estar luchando 2 años. Empezaría, por supuesto, como he dicho, la campaña aérea, en la cual los pilotos peruanos harían lo que pudiesen. De hecho, yo creo que sería mucho más factible esconder los Mirage e intentar utilizarlo en plan guerra de guerrilla, despego rápido, intento localizar algo, disparo un misil y me vuelvo a mi casa. Y Chile, pues apoyado en su mayor número de aviones, bastante superior, estamos hablando que más o menos sería pues cada avión peruano de combate por 6-7 aviones chilenos tranquilamente. Y teniendo disponible 2 AWACS, obviamente Chile iba a llevar esto al máximo posible. Iba a intentar aprovecharlo al máximo, no solamente para conseguir la superioridad aérea, sino para apoyar a las tropas terrestres. De hecho, por ejemplo, Chile creo que sería muy útil que empezase a hacer bombardeos estratégicos muy importantes con su fuerza aérea en la retaguardia peruana para destruir todos los puentes y las vías de comunicaciones principales, con el objetivo de aislar a las tropas en el sur. En el enfrentamiento terrestre, como veis, Chile también dispondría de una capacidad importante, con lo cual habría que ver si Chile decide mantener posiciones y aprovechar solamente la fuerza aérea para causar el mayor daño posible, mientras que sus fuerzas terrestres maniobrarían muy poquito para ganar un poco más de terreno con el cual poder negociar la paz en el futuro como moneda de cambio, o bien directamente las fuerzas terrestres chilenas se dedicarían a mantener la línea y a no dar un paso más allá. Estas dos opciones son completamente válidas y factibles. Muy probablemente Chile intentaría hacer algún tipo de maniobra. Si ve que le sale bien, ya sabéis, explotación del éxito, seguir avanzando y conquistar más terreno. Si no le salen tan bien, quedarse en la línea y aguantar la posición. ¿Por qué? Porque Perú realmente no tiene nada con lo que poder romper la línea defensiva chilena. No hay nada, no hay vehículos blindados suficientes para poder romper esa línea. Si a eso le unes que no tienes fuerza aérea prácticamente ninguna, estás vendido, estás completamente vendido. Hay un aspecto muy importante aquí a tener presente. Como veis, el dominio chileno sobre Perú en la fuerza aérea es total, y en el ejército de tierra la ventaja a favor de Chile es muy importante. Con lo cual, si se produjese una guerra, ¿quién ganaría? Ganaría Chile. Ganaría Chile, y en principio con bastante facilidad. Esto es así. Esto no se puede discutir. Ahora aquí tenemos que entrar en dos aspectos muy importantes. La capacidad de Chile y de Perú para mantener la guerra, punto 1, y punto 2, la capacidad de Chile de aprovechar su superioridad. ¿A qué me refiero con esto? Chile puede romper la línea defensiva de Perú en la frontera, puede entrar 80, 100, 200 kilómetros en el interior de Perú. Sí, tiene superioridad aérea y tiene mejores medios blindados. Por lo tanto, si lo hace bien, podría romper esa línea y penetrar. Pero claro, ¿qué sucede ahora? Sucede que si tú penetras, por ejemplo, 50 kilómetros de profundidad, tener presente que 1 kilómetro cuadrado es 1 kilómetro de ancho por 1 kilómetro de largo. Si penetras 50 kilómetros dentro del territorio chileno, no son solamente 50 kilómetros de frente, también vas a tener 10, 15, 20, 30 kilómetros a los lados. Estamos hablando de que Chile tendría que defender decenas de miles de kilómetros cuadrados. Cuanto más penetre, más va a tener que ampliar los flancos, si no quiere crear una línea muy recta que sea fácilmente destruible, y por lo tanto, al tener que ampliar los flancos, va a tener que aumentar la zona a defender, y se va a meter en decenas de miles de kilómetros cuadrados, si no cientos de miles. Ahora mismo Chile no tiene esa capacidad de poder defender tanta extensión, porque no tiene muchos soldados, con lo cual este avance realmente por sus propios medios a Chile no le va a dar para mucho. No le va a dar para mucho por una cuestión de efectivos y por, como he dicho, porque no hay los suficientes camiones para poder mantener de forma permanente ese despliegue. Claro, aquí entra en juego otra situación. Chile podía levantar levas, igual que Perú. Obviamente por cada soldado en leva que levante Chile, por una cuestión demográfica, Perú va a poder levantar 2. ¿Esto tiene ventaja? A una guerra a largo plazo sí que tiene ventajas, pero es que esta guerra no sería a largo plazo, y además hay que tener presente que las Fuerzas Armadas peruanas y las Fuerzas Armadas chilenas
tienen 6-7 fusiles distintos en sus fuerzas armadas, entre unas unidades y otras. Esto supone un gran gasto logístico, pero es que si tú, por ejemplo, si Chile leva 100.000 hombres y Perú leva 200.000, no va a marcar la diferencia en nada, porque ni Chile ni Perú tienen cómo armar a esos 200.000 hombres. En el mejor caso, y el más hipotético, con mucho podrían dotarle de fusiles o subfusiles de fabricación nacional que pudiesen hacer, que ambos países, si se ponen, lo hacen. Pero ya está, estaríamos hablando de un fusil por tío. Esto parece una película de indio y pistoleros en vez de una guerra. Y aquí es donde llegamos a la parte clave del vídeo. Como he dicho, una guerra duraría entre 3-4 semanas, que es básicamente lo que le durarían las armas a los contrincantes. Chile tiene F-16 y tiene F-5, el Northrop F-5. Van armados fundamentalmente con misiles estadounidenses y algunos misiles de origen israelí. Chile tendría que conseguir que Estados Unidos le vendiese esos misiles. Si Chile consigue que Estados Unidos le venda esos misiles, Perú se va a echar en manos de China o de Rusia. Eso no lo va a querer Estados Unidos, por lo tanto Estados Unidos no va a suministrar armas. De hecho, tener presente en todos los conflictos que ha habido en los últimos 20-30 años, ¿a quién ha suministrado armas Estados Unidos? Solo a sus aliados. Solo en el tema de Ucrania. Cuando Estados Unidos ha ido contra Siria, ha ido contra el régimen comunista de Siria aliado de Rusia. Cuando se ha producido la guerra entre Arabia Saudí y una parte de Yemen, ha ido con los saudíes. Estados Unidos ha apoyado a sus aliados. Estados Unidos no tiene a Santiago por más aliado que Lima, esto es así, y no le tiene ningún tipo de cuenta de que se produzca una guerra, y mucho menos una guerra a largo plazo, en su patio trasero. Con lo cual, el tema de los misiles, el tema de las bombas de caída libres y demás, para ambos países la guerra va a durar lo que le duren las armas que tienen en stock, lo que se llama reserva de guerra. Porque con Perú, por ejemplo, con Francia, que es un suministrador importante, Italia, por ejemplo, que también suministra misiles de forma importante a las Fuerzas Armadas peruanas, no se va a encontrar en la dinámica de que ésta le sigan proporcionando misiles, porque eso significaría alargar la guerra y eso significaría que ambos países directamente estarían entrando en un conflicto regional que podría extenderse, cosa que a las grandes potencias no le interesaría. España no se va a poner del lado de ninguno de los dos. Italia no se va a poner del lado de ninguno de los dos. Francia lo mismo, ni Estados Unidos lo mismo. Y además, la única opción que quedaría a Perú sería recurrir a Rusia, que Rusia le suministrase misiles. Perú podría hacer esto perfectamente. ¿Cuál es el problema? Que si Perú se echa en manos de Moscú, Washington le va a apoyar automáticamente a Santiago, con lo cual esta jugada para Perú no sería beneficiosa, además teniendo en cuenta que el armamento occidental es muchísimo mejor que el armamento ruso o chino incluso. Por lo tanto, para Perú al final sería pegarse un tiro en el pie. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo de todo esto? Que básicamente la guerra duraría lo que durase la reserva de guerra de ambos países. Para Perú muy poquito, porque prácticamente ni siquiera tiene aviones de combate, y para Chile tendría que aprovechar y administrar muy bien sus misiles, sobre todo misiles aire-tierra, porque los aire-aire no le costaría mucho conseguir esa supremacía, porque en el resto no iba a tener la capacidad de poder seguir dando continuidad a la guerra. Nadie va a suministrar a Chile 300, 400, 500 misiles aire-tierra tipo Maverick o cualquier modelo para destruir, aniquilar a las fuerzas terrestres peruanas y poder barrer a sus enemigos. No se lo va a poner nadie. A nadie le interesa una guerra entre Perú y Chile. Y como Perú y Chile su industria militar es muy escasa, apenas pueden producir vehículos blindados, apenas pueden producir piezas de artillería, apenas pueden producir misiles. Digo apenas por decir algo porque de facto es que casi no tienen ninguna capacidad de producir misiles. Siendo esta la realidad, lo cierto es que una guerra entre ambos países, más allá de los delirios nacionalistas de 4 chalados, durarían lo que durase su reserva de guerra. Muy probablemente Chile obtendría una gran ventaja en ese enfrentamiento, a Perú no le quedaría otra que intentar mantener posiciones y tomar una actitud defensiva, y luego a la hora de negociar la paz, pues Chile sí que tendría cierta ventaja, Chile sí que tendría cierta capacidad negociadora mayor que la de Perú, porque salvo desastre militar chileno, Perú iba a tener muy difícil no ya entrar dentro de Chile, sino mantener la propia línea fronteriza actual.
mientras que Chile tiene muchísimos argumentos a su favor para entrar en Perú y conseguir una porción de territorio peruano más o menos importante, con la que luego poder negociar reparaciones de guerra, o me quedo directamente con ese territorio, como hice en el pasado. Bueno, eso ya es una cuestión política que tampoco voy a perder ni un solo segundo con ella en este vídeo, pero sí es cierto que los chilenos tendrían muchísima mayor capacidad y muchísima más ventaja. Y entonces, analizadas de forma fría, de forma sistemática y sin ningún tipo de favoritismo ni de nacionalismo trasnochado, ambas realidades, ¿qué podemos aprender de Perú y qué podemos aprender de Chile? Bueno, lo principal es que de nada te sirve comprar aviones, buques, submarinos, carros de combate, lo que quieras, si no puedes dar continuidad a la guerra. Es decir, si no eres capaz de darle continuidad a esos aviones de combate o a esos buques. Como veis, aunque Chile tuviese 500 aviones de combate, Chile no produce ni sus misiles aire-aire, ni sus misiles aire-tierra, ni misiles de crucero. Por lo tanto, Chile va a luchar lo que tenga de reserva de guerra. A Perú le pasa exactamente lo mismo. Chile no es capaz de producir un carro de combate, no es capaz de producir un vehículo de combate de infantería, o no es capaz de producir un cañón autopropulsado. De hecho, sus piezas de artillería, las de artillería remolcada, alguna de ellas incluso viene directamente de la post-Segunda Guerra Mundial. ¿Esto qué significa? Esto significa que Chile va a tener que luchar con lo que tenga, porque no va a poder estar produciendo 20, 30, 40 cañones cada mes para darle continuidad a esa guerra, a esas operaciones y suprimir las pérdidas. Si, por ejemplo, Perú destruye un carro de combate chileno, Chile no puede reemplazar ese carro de combate, porque Chile no produce sus propios carros de combate. Chile no tiene una empresa que sea capaz de producir chasis de cadenas. Por lo tanto, Chile va con lo justo, Perú va con menos, porque ni siquiera tiene lo justo, y está en la misma situación que Chile. De hecho, si me permitís aquí, como he dicho, vamos a hablar con lo que tienen a día de hoy, a día de edición de este vídeo, ambos ejércitos, pero señores, por ejemplo, démosles un año más y supongamos que Perú empieza a fabricar sus vehículos blindados 8x8, que no cambiaría nada la situación. Simplemente sería modernizar un poquito la Fuerza Armada peruana, pero no cambiaría nada la situación. Si Perú consigue esto, tampoco va a suponer ningún logro estratégico para Perú. ¿Por qué? Porque Perú no va a fabricar, Perú va a ensamblar. Corea le va a mandar el motor, le va a mandar el blindaje, le va a mandar la amortiguación, le va a mandar la transmisión, le va a mandar todos los componentes. Y esos componentes van a ser ensamblados en Perú. Con esto Perú logra ciertas ventajas industriales, por supuesto, ciertas capacidades, y luego si los blindados sufren algún tipo de defecto y hay que repararlo, pues va a tener esa capacidad real de repararlos. Pero Perú no va a poder fabricar blindados adicionales, porque Perú ni produce los motores, ni produce las ruedas, ni produce el chasis, no produce absolutamente nada, simplemente ensambla. Como si tú abres un huevo Kinder, ya te vienen ahí los trocitos del muñeco y tú ensamblas los muñecos. Pues eso es lo que hace Perú. Y eso es lo que es el ensamblaje, la producción a nivel nacional a través de otro país. Con lo cual, desde un aspecto de vista operativo, si entran en guerra, Perú no puede decir, pues voy a producir vehículos blindados como un loco, voy a producir 3 vehículos al día, por ejemplo, para producir 90 vehículos al mes. Eso no puede hacerlo Perú, porque estamos hablando de ensamblaje. Si Corea no le manda las partes del blindado, Perú no puede montarlas. Con lo cual, esto también sirve para que veáis hasta qué punto es importante o no y qué te ofrece lo que es el montaje a nivel nacional de aparatos, ¿de acuerdo? Esto es como, por ejemplo, un día que me entró un español y me dijo, es que nosotros fabricamos el F5. Digo, tranquilo, chaval. Nosotros ensamblamos los F5 en España. No lo fabricamos. El motor era americano, la aviónica era americana, las alas venían de América, todo era americano. Nosotros simplemente apretamos tornillos en España. ¿De acuerdo? El Eurofighter sí lo estamos fabricando. Eso es diferente. Pero nosotros no fabricamos el F5, nosotros ensamblamos aquí a nivel nacional el F5. ¿Que eso nos sirvió para avanzar? Por supuesto que sí. Pero nosotros no estábamos fabricando el F5, no digamos tonterías, ¿de acuerdo? Entonces, en este aspecto, incluso avanzando un año o dos, yo pongo para que veáis el ejemplo, aunque Perú produjese sus vehículos 8x8, no iría ni a la vuelta de la esquina, porque lo que va a hacer es juntar, apretar tornillos, apretar tuerca y se acabó. Todos los sistemas de blindado vienen de Corea del Sur. Y ya en último lugar, para terminar este vídeo, hay que tener presente la importancia de las realidades de ambos países. Si, como he dicho, la guerra duraría lo que durase la reserva de guerra.
lo que durasen las municiones, los misiles y poco más. Imaginaros que la guerra se alarga, ¿de acuerdo? Imaginaros que la guerra, en vez de ser de un mes, 2 como mucho, no creo que llegase al mes, dura 2-3 años. Claro, aquí las alianzas iban a ser muy importantes. Imaginad, por ejemplo, que ningún país apoya a otro de facto. Que os dicen mataros entre vosotros, pero ningún país consigue el apoyo. ¿Qué podría hacer cada país? Pues muy poquitas cosas. Porque básicamente lo que pueden producir cada país, Chile ha tenido alguna experiencia, por ejemplo, con lanzacohetes y demás. Perú también ha tenido alguna experiencia en la fabricación de algún tipo de misil concreto. Pero básicamente ambos países, a la hora de la verdad, lo que podrían producir serían armas ligeras y muy poquito más. Con una ventaja importante en este aspecto para Perú, de que tiene pues prácticamente el doble de población que Chile. Por lo tanto, más o menos por cada 1000 soldados chilenos, Perú podría alistar unos 1900 soldados aproximadamente. Claro, aquí hay una realidad. Mayor número de población, más capacidad de desplegar tropa y por lo tanto de maniobrar. A esas tropas hay que armarlas. ¿Con qué va a armarla Perú y Chile? Pues como pasa en África. La única opción real que terminarían teniendo estos dos países es coger las Toyota y ponerle una ametralladora en la parte trasera y ya está. Porque esta es la triste realidad. Como veis, y esto debe servir para ambos países, si ahora Perú o Chile son capaces de fabricar un vehículo blindado, no digo de ensamblar, fabricar un vehículo blindado. Si Chile y Perú fuesen capaces de fabricar un vehículo blindado, más allá del número de levas que hiciesen, tendrían la posibilidad de estar mandando permanentemente al frente vehículos blindados. Y por una simple cuestión de logística, el país que tuviese esta capacidad de estar permanentemente desplegando vehículos blindados, tarde o temprano terminaría rompiendo la línea del frente y por lo tanto obteniendo una ventaja estratégica sobre su rival. Fijaros los importantes que sería, por ejemplo, para Perú, poner cerca de la frontera con Ecuador o con Colombia una fábrica de blindado de cadenas. O para Chile poner en la parte sur del país una fábrica de blindado de cadenas que esté completamente alejada del alcance de aviación del enemigo y que tú puedas fabricar tus propios vehículos. Fijaros cómo cambiaría la película, porque a fin de cuentas los Leopard y los Marder chilenos son una ventaja muy importante inicial, pero cuando se acabe se acabaron. No tienen capacidad de seguir produciéndolo, y lo mismo le pasa a Perú. Perú tiene lo que tiene, en el momento que se acabe se acabó. Todos los misiles contra carro, por ejemplo, peruano, son adquiridos a otros países. Muchacho, apunta bien, porque el misil que falle no le vas a reponer, el que acierte tampoco, pero el que falle no le vas a reponer. Por lo tanto, está en una situación, como he dicho, que vas a luchar con lo que tienes, porque ninguno de los países tiene una industria militar para poder seguir combatiendo. Bueno, señores, espero que este vídeo os haya sido muy ilustrativo. Espero que haya servido a los dos países y a sus ciudadanos para comprender cuál es la realidad, para ver dónde tienen que mejorar, para ver que con determinados toques, no hay que volverse loco hablando de 50, 60, 80 años de combate, con tocar determinadas cositas conseguirías ventajas muy importantes sobre tus rivales. Y además, para que toda la gente que vea este vídeo, bien sea peruano, bien sea chileno o bien sea de un país ajeno y que solamente le importe adquirir conocimientos y le importe aprender, es algo que también se puede extrapolar a los otros países. Tú puedes comprar lo que quieras comprar, pero al final tienes que darle continuidad a la guerra. Es por ejemplo como fue el mes pasado, si no me equivoco, cuando hice un vídeo sobre la situación militar de España. Tú puedes decir que España tiene mucho, tiene poco, pero España puede fabricar cualquier buque de guerra, da igual que sea submarino, que sea un portaaviones, que sea una fragata, que sea una corbeta, que sea un buque de apoyo logístico, me da exactamente igual, lo puede fabricar. Con eso, si tú tienes un país que está permanentemente fabricando buques, vas a tener muy difícil quitarle el dominio del mar. Muy difícil, a no ser que seas un Estados Unidos de la vida o algo por el estilo. España tiene capacidad de fabricar sus propias piezas de artillería y España tiene capacidad de fabricar sus propios vehículos blindados, tanto de rueda como de cadena. Está yendo a la guerra con un país que prácticamente es autosuficiente en el 80% de los sistemas militares. Con lo cual, para derrotar a un país que es así, tienes que ser un país que estés por encima, industrialmente. Y sobre todo que estés bastante por encima, porque si estás a la par, pues al final va a depender de otras cosas que no son las propias militares. En este aspecto, hay un país cercano a estos dos, que fue Argentina, que con el TAM hizo una cosa muy importante. La pena es que lo bueno que hicieron con el TAM lo han perdido.
Pero claro, si Argentina entra en guerra con cualquier país de América del Sur manteniendo lo que tuvo con el TAM, Argentina tendría todas las papeles de ganar. ¿Por qué? Porque Chile produce lo que produce, es nada. Bolivia lo mismo, Perú lo mismo, y Brasil respecto a los TAM produce muy poco. Ya tuvieron su Osorio, no llegó a buen puerto y ahora mismo, pues con la ayuda de Iveco, lo que están produciendo son vehículos blindados de ruedas 6x6. Ese vehículo, obviamente, contra el TAM no tiene que hacer nada, pero tampoco contra el cañón automático de 30 milímetros de un VCTP. Con lo cual, fijaros la ventaja que tendría en este aspecto Argentina. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad, no dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.